a la gloria del gran arquitecto del universo. Vamos a hablar de este libro. Demian Hermann Hesse escribe un libro que se trata de la vida de Emil Sinclair. Es un libro cuya narrativa nos refiere a la Europa de los años 1900. Emil Sinclair es un niño de una familia de buenos modales, es un niño bueno, es un niño bien portado, pero es un niño que de vez en cuando dice mentiras. Dice que se roba las manzanas de un vecino. Y cuando otro niño de la escuela, un poco más grande que él, Franz Kroemer, se da cuenta que Emil Sinclair dice mentiras, Franz Kroemer lo que hace es buriarlo, agandallarlo. Lo empieza a chantajear, que va a dar parte de la noticia al dueño y su situación se va a complicar. Emil, por lo tanto, preocupado, accede a los chantajes de este niño rufián y empieza a pagarle los sobornos. Pedía algo así como dos marcos o la moneda de ahí. Nada más juntaba 37 centavos rompiendo la alcancía y el niño vive muy, pero muy angustiado. Le paga y pues no alcanza a cubrir la cuota. Y este niño malandro lo empieza a chantajear diciendo que a qué hora sale por el pan para ver a su hermana. El pobre niño de Emil Sinclair se siente apanicado. Pero resulta que en la escuela llega un nuevo niño, Max Demian. Y Max Demian, pues, escucha a Emil, mantienen ahí unas conversaciones donde en una de sus charlas le cambia la visión a Emil. Hablan de Caín y Abel. Y entonces Max Demian le dice a Emil que no es cierto que Caín sea el hermano malo y Abel sea el hermano bueno, que no es cierto que es ese escenario bíblico. Le dice que Caín realmente actuó como debió de haber actuado porque era el hermano fuerte y que por lo tanto había sido condenado, desacreditado, desprestigiado, porque representaba la fuerza sobre el débil y por lo tanto debía de valorar esa situación. Había que ser fuerte para enfrentar inclusive hasta el propio Dios que protegía al débil de Abel. Palabras más, palabras menos, se siente que la influencia de Max Demian es casi, te voy a proteger de este chavo malandro de Franz Kroemer. Y, dicho y hecho, Franz Kroemer desapareció. Este niño malandro se fue. Y entonces Max Demian y Emil Sinclair comienzan a trabajar una amistad. Comienzan a tener ambos muchas pláticas y hablan del mal ladrón, el buen ladrón y el mal ladrón. Un pasaje bíblico en el cual cuando Jesucristo es crucificado, hay una escena donde está el buen ladrón arrepintiéndose. El mal ladrón dice, ya nos vamos a morir, ya nos cagó el payaso. Y el buen ladrón dijo, cállate, tú y yo nos lo merecemos, pero este hombre, ¿qué ha hecho? ¿No? Y la Biblia, palabras más, palabras menos, dice que Jesucristo dice, te advierto, te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, refiriéndose al ladrón bueno. Y entonces Max Demian le dice, ¿cuál es el ladrón que vale, el bueno o el malo? No, pues el bueno. No, es el malo. Porque el malo fue congruente.
El ladrón bueno se arrepintió al final, como pretendiendo engañar a Dios para ser premiado y estar a la diestra del Señor. En cambio, el ladrón malo se sostuvo hasta el final. Fue congruente en su actuar hasta el último segundo de su vida. Y esas son las conversaciones que comienzan a tener Emil Clear y Max Damian, al grado tal que comienzan pues, a hablar ya de temas ya un poquito más raros, ¿no? Se da cuenta que cuando va caminando Emil Clear voltea y se encuentra Max Damian. Un día, en la escuela, veía cómo se sentaban los niños en el orden del alfabeto, y bueno, pues era Max Damian era D con D, y este era Emil Sinclair, de la D a la S, pues hay un trecho. Y quién sabe cómo ocurrió que llegó Max Damian a sentarse en la banca de su amigo Emil Clear. Y entonces de repente le dice, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pasa? Palabras más, palabras menos. Max Damian le dice, todo pídelo, concéntrate y pídelo. Lo que tú pidas se te dará. Oye, ¿cómo es eso? O sea, ¿dónde queda el libre albedrío? O sea, ¿cómo puedes dominar tú las personas y entonces el libre albedrío, ¿dónde queda? No hay ningún problema. Las personas eligen, pero tú generas las condiciones para que al final queden las cosas ahí. Oye, pero ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué si tú eras Demian y yo sin creer, ¿por qué coincidimos? Por el libre albedrío del profesor. ¿Por qué no se dio cuenta? Por la mirada. Porque todo lo que quieras, concéntrate y lo obtendrás. Concéntrate. Y entonces son pasajes así como medio raros, así como que hay que releerlos. Termina la escuela, se separan, Emil Sinclair entra a la prepa, pues como que le agarra el despapalle, como que se siente mal también, como que está enojado, como que le entra, y como que se crea una fantasía. Empieza a enamorarse de un ideal que es Beatriz. Y trata de dibujar a Beatriz y no le sale, y lo dibuja, y cada vez que lo dibuja, se da cuenta que en el dibujo es él. Y entonces, algo como que anda medio raro en esos capítulos del libro. De repente conoce a otro personaje, a un especialista en temas religiosos, Pistorius, y también le enseña sobre un dios, Abraxas. Y entonces, platícame de Abraxas. ¿Quién es Abraxas? Abraxas es el dios de lo bueno y de lo malo, de la oscuridad y de la luz. Las religiones tradicionales tienden a separar estas dos cosas e inclusive los pone en lucha. Abraxas es un dios que los comprometa, los une y forma un todo. Y entonces Emil Sinclair comienza a tener una serie de, pues como de pesadillas, cosas raras, ¿no? Se come un pájaro y el pájaro está aquí, y entonces el pájaro como que tiene que salir de aquí del cuerpo a tal grado que rompe el cascarón, porque quien quiere dominar el mundo tiene que romperse a sí mismo. Eso es lo que nos dice el libro de Demian. Saca el pájaro, revienta el cascarón y lánzate. Y entonces pasan los años, ya son jóvenes. Emil Sinclair vive una guerra en la cual las noticias comienzan a hablar de la tensión política que existe en Rusia y en cualquier momento el estallido de la Gran Guerra. Estamos hablando del año de 1914 y resulta que efectivamente pues está por iniciar la guerra. Pero Emil Sinclair visita a la casa de su amigo Demian y se encuentra una mujer anciana, le pide las fotos, y oh sorpresa, es ella. La mujer que dibujó, la mujer que soñaba,
era Eva, la mamá de Demián. Y entonces dice, ¿cómo es posible? Tú eres Eva, o sea, yo estaba enamorado de ti y no sabía. Pero la guerra habla de la regeneración del mundo. El mundo se tiene que convulsionar. El mundo también es una especie de pájaro que tiene que salir. El mundo exige que las condiciones políticas, económicas, sociales de la Europa de 1914 tengan que reventar y revientan en una guerra. Y entonces Emil Sinclair se alista a la guerra y entonces comienza a hacer guardias. Y entonces en la noche los bombardeos, las luces, las bombas, y una bomba le cae cerca. Fuego, luz, y de repente pierde la conciencia Emil Sinclair, y cuando despierta está Max Demian. Lo reconoce. Max Demian le dice, ¿te acuerdas de Franz Kromer, amigo? Ya no estaré yo para defenderte de él. Tú tendrás que defenderte por ti solo. Y Franz Kromer, pues desapareció. Este chamaquito, nunca supimos cómo lo separó cómo hizo que lo dejara de molestar. Este niño se fue. Pero Max Demian le dice a este Emil Sinclair, ahí en la cama, ahí agonizando, le dice, ¿sabes qué? Mi mamá también me pidió que, pues, cuando estuviera solo, te diera este beso. Este beso me lo dio mi mamá y te lo doy a ti. Y entonces los labios de Max Demian y de Emil Sinclair se juntaron. Y terminó el instante. Despertó Emil Sinclair y ya no encontró a su amigo. Termina esta obra. ¿Qué deja la obra? Es una obra con unos diálogos muy interesantes, es una obra iniciática. Uno pudiera pensar que es una novela, digamos, oscura por los temas que aborda, algo hay. Hay diálogos profundos sobre Caín, diálogos profundos sobre el buen y el mal ladrón, sobre el pensamiento, sobre la voluntad, no se diga el dios Abraxas. Hay cosas muy interesantes de la novela. La parte que algunos pudieran interpretar, una parte gay, una parte homosexual, no lo considero así. Que si así fuera, no tendría absolutamente nada de malo. Se habla más que nada de una especie como de amor, de maestro-alumno. Emil Sinclair era un niño bueno, pero digamos que un poquito tonto, inseguro, y entonces la amistad de Max Demian le ayuda para encauzarlo, llevarlo un camino. Él a lo largo de toda su vida va encontrando a Emil Sinclair su proyecto de vida y al final, bueno, pues sin darse cuenta y sin pensarlo, él rompió el cascarón y salió en búsqueda de sí mismo. Es una novela de corte existencialista, hay algo medio freudiano ahí y es un libro chiquito, tendrá como 6 capítulos y bueno, se los dejo de tarea. Cuídense mucho y seguimos en comunicación. Chao.